Hola amigos de YouTube, espero se encuentren bien. En esta ocasión vamos con el ejercicio 12.6 del libro de estática de Beer. Este es el de octava edición. Este ejercicio es a solicitud de los estudiantes de la Facultad de Ingeniería de la Universidad del Quindío, en Colombia. Nos dice, un recipiente de peso W, este es el recipiente, está sostenido del aro A, aquí está el aro pequeñito, al cual están conectados los cables AB, entonces este es el cable AB, me dicen que tiene 5 metros de longitud, y el resorte AC, este es el resorte AC. La constante del resorte nos la dan 100 Newton metro. Recuerde que esta es la constante de elasticidad o de deformación del resorte. Y me dicen que la longitud del resorte sin estiramiento es de 3 metros. O sea, antes de colocar carga, el resorte en su longitud sin contraerse, sin estirarse, tiene 3 metros. Me piden determinar la tensión del cable en dos situaciones, cuando el peso es 120 newton, cuando el peso es 160 newton. Bueno, vamos a hacerlo con una de ellas, que la otra es similar. Bueno, si hacemos nuestro ejercicio como siempre, entonces acá, donde convergen las fuerzas, que es en el nodo A, colocaríamos nuestro sistema cartesiano, ¿cierto? Ahí el origen del sistema cartesiano, y diríamos que las fuerzas que actúan acá son la fuerza sobre el cable, ¿cierto? Hay una fuerza aquí actuando sobre el cable, que es la tensión en el cable. Ojo, con una cosa, esto es fuerza y es el vector T, pero este cable mide 5 metros de longitud. La longitud del cable es diferente a la fuerza, ¿no? Eso hay que tenerlo muy presente. La línea negra que acabé de trazar me marca la longitud del cable y el vector T es la fuerza dentro del cable, son dos cosas diferentes. Bueno, otra fuerza que estaría presente sería la fuerza del resorte. Entonces aquí el resorte a la fuerza hacia arriba, la fuerza la voy a llamar F, y recuerden que si se trata de un resorte, la fuerza dentro de los resortes se consigue como la constante de deformación del resorte o constante de elasticidad por el valor de deformación que se obtiene la longitud final menos la longitud inicial. O sea, la longitud del resorte ya cargado menos la longitud del resorte sin carga. Esa diferencia por la constante me da la fuerza en el resorte. Bueno, y también tendríamos acá el peso de el peso que nos dan, el peso de nuestro objeto, que en este caso nos dice que eso es un recipiente. Este recipiente de peso W, entonces ahí está el peso. El peso lo conoceríamos, entonces vamos a desarrollarlo con la primera situación, que son 120 newton. Entonces para esa situación conoceríamos el valor del peso. Bueno, y un dato adicional que nos dan aquí es la longitud del resorte, ¿cierto? Aquí dice longitud sin estiramiento, es de 3 metros. O sea, conocemos L sub 0 igual a 3 metros. Pero ese L sub 0 no sería esta longitud acá, porque aquí ya está cargado. Es antes de cargarse. Listo. Si yo me voy a trabajarlo por componentes, pues lo primero que tendría que hacer es decir que aquí hay un ángulo que lo puedo llamar alfa, aquí hay un ángulo que lo puedo llamar beta, ¿cierto? Y tendríamos que empezar a trabajar, pero fíjense que no conoceríamos alfa, y este ángulo alfa, aquí con respecto a este 5 metros, pues yo puedo formarle un triángulo, ¿cierto? Puedo formar este triángulo acá. Ese triángulo es rectángulo. Aquí este triángulo nuestro es rectángulo. Pero de este triángulo rectángulo solo conocería la hipotenusa, por lo tanto no podría hallar alfa. Con un solo dato del triángulo no puedo hallar alfa. Bueno, la hipotenusa y que el triángulo es rectángulo. Pero ahí necesitaría conocer otro lado, o bien esta base o bien esta altura. Entonces esta altura llamémosla H y esta base llamémosla X. No conocería ninguna de esas dos. Si me voy a la otra fuerza, en la otra fuerza la situación es todavía más crítica, porque aquí habría una altura, ¿cierto? Que lo que sí podría decir es que esta altura es esta misma altura, y aquí habría una base de acá, ¿cierto? Desde acá hasta el origen, esta base, que bien podría llamarla yo Y. Ahora, pues si me voy a trabajar por componentes, obviamente tengo demasiadas incógnitas, porque no conozco ni X, ni Y, ni H, ni alfa, ni beta, ni la tensión, ni la fuerza F. Lo único que conozco es el peso W.
Entonces aquí el análisis que hicimos, lo hicimos por triángulos, o mejor, por el método del triángulo. ¿Cómo es el método del triángulo? Entonces, como son solamente tres fuerzas, miren, son estas tres, se supone que el sistema está en equilibrio. Y si el sistema está en equilibrio, entonces vamos a hacer lo siguiente. Vamos a trazar el peso, que es una fuerza que conocemos. Entonces, acá yo voy a trazar el peso y voy a decir que este vector, que es el peso, mide 120 newton. Bueno, pero además este vector, fíjense, este vector es un vector vertical, ¿no? Porque recuerden que el peso siempre actúa verticalmente. Entonces conozco la magnitud y la dirección de la fuerza. Ahora, este peso, ¿quién lo va a contrarrestar o quién lo va a sostener? Fíjense que si yo lo analizo estáticamente, la suma de estos dos vectores tiene que darme un vector hacia arriba que contrarresta el peso. O si lo hago por triángulo de fuerzas y yo coloco estas dos fuerzas acá, método cabeza-cola, es decir, fíjense, voy a empezar por la fuerza F. Miren cómo va la fuerza F, va en esa dirección. Entonces, desde aquí voy a salir y la voy a colocar aproximadamente en esa dirección. Entonces, coloco una fuerza F que va en esta dirección. Sin embargo, estarían las mismas porque fíjense que no conocería nada de estos ángulos, ¿no? Yo no conocería absolutamente nada de estos ángulos. Lo único que conocería del triángulo será esto, que es 120, nada más. Bueno, pero si me voy por el lado de la geometría, ojo que hay dos triángulos, ¿no? Este es el triángulo de fuerzas, pero también aquí hay unos triángulos que son triángulos de longitudes. Fíjese lo que está pasando acá. El triángulo por donde va la tensión, ¿cierto? Su longitud acá debe ser 5 metros y debe tener una altura h. Fíjese que este triángulo por donde va la fuerza, bueno, no sé cuánto sea la longitud, pero debe tener una altura h. O sea, este triángulo y este triángulo deben mantener la misma altura. Eso me da una guía para colocar mis fuerzas, porque entonces ya puedo colocar de una manera específica F y T, y es la siguiente. Bueno, yo he colocado acá dos alturas H, fíjese que son exactamente iguales, H y el mismo segmento H, son segmentos de longitud. Ahora miremos esta construcción que yo voy a hacer acá. Si yo proyecto acá esta fuerza, y fíjense que si yo tomo esta medida H, pero la tomo acá, miren, H, esta medida, este segmento de acá a H, al proyectar esta fuerza acá y trazar una horizontal, pues este triángulo que formo, fíjense que es este mismo triángulo, son triángulos semejantes. Pero ¿a qué voy? Esta fuerza que va en esta dirección tiene una altura aquí h. Entonces si yo voy acá, yo sé que mi fuerza F debe pasar por acá, debe pasar por este punto y debe ir en dirección de la altura h acá, o sea que mi fuerza va así. Es decir, que mi fuerza F que yo había instalado acá no va así como la instalé inicialmente, sino que va tal cual la tengo acá. Entonces la vamos a borrar acá la fuerza, y realmente mi fuerza F es esta, donde geométricamente esta es una altura h, ¿cierto? Esto es rectángulo, miren, este es un triángulo rectángulo de altura h, y en ese triángulo rectángulo mi fuerza debe llegar aquí a esta altura, pero debe pasar aquí por el valor del peso que es vertical, debe pasar por acá. Entonces ya definí mi fuerza F. Ahora, para la tensión, pues va a ser exactamente lo mismo. Esta tensión que ya he colocado aquí inicialmente no va a ir así, ¿cierto? Sino que esa tensión debe llegar acá a una altura h y debe pasar aquí por el inicio del vector del peso, ¿no? Entonces debe pasar por aquí, así como está indicada la flecha. Entonces la voy a borrar de acá, ¿cierto? Y la voy a instalar como realmente va. Y entonces fijémonos, debe pasar por acá y debe llegar, la proyección debe acabar en la altura h y debe llegar aquí hasta esta punta. Y al proyectarla, pues hasta ahí donde se encuentre con el otro vector, ¿cierto? Con la punta del otro vector, hasta ahí llega. Quiere decir que esta
va a ser mi tensión. Ahora sí, esta va a ser mi tensión y esta va a ser mi fuerza F. Ahora sí están bien dibujadas. Y fíjense, esta tensión, su dirección va hasta una altura H, que es la misma altura H, pero hacia abajo, ¿cierto? Que va a la dirección de F. Y estoy cumpliendo con lo de acá, mire. La tensión debe llevar una dirección de tal manera que acá me dé una altura H. La fuerza debe llevar una dirección de tal manera que aquí me dé una altura H. Y ahí lo estoy cumpliendo. Pero ahora, esta H es esta misma H, ¿cierto? Porque miren, la altura acá en el gráfico la muestra que es exactamente igual. Entonces ahí la tengo igual. Para que esta altura sea igual a esta, ¿cierto? Quiere decir que este triángulo que hemos dibujado acá, por ser esta línea vertical, se trata de un triángulo isósceles. Y entonces en el triángulo isósceles, pues esta va a ser la base, 120. Ahora, recuerden que si es isósceles, se debe cumplir que este cateto debe ser este mismo cateto. Es decir, encontré que la fuerza F debe tener el mismo valor de la tensión. Eso es aquí en el triángulo de fuerzas, que es el triángulo negro. Pero fíjense que hay otro triángulo grande, que, bueno, lo voy a poner todo en rojo. Y este triángulo que he puesto todo en rojo se llama el triángulo de longitudes. Y en este triángulo yo sé que esta longitud son 5 metros, ¿cierto? Que esta altura, o que la base del triángulo rojo es 2H, ¿no? Y si este triángulo sigue la misma abertura de este, y esta línea también es vertical, porque aquí las alturas son verticales, quiere decir que este triángulo también es isósceles. Sí, isósceles. Y si el triángulo es isósceles, quiere decir que esta longitud también son 5 metros, ¿cierto? Eso quiere decir que la longitud del resorte ya estirado debe medir 5 metros. Y entonces si yo voy a esta ecuación, ¿cierto? La ecuación del resorte, copiémosla acá, colocémosla aquí abajo. Entonces si yo voy a esta ecuación, yo digo que la fuerza en el resorte es igual a la constante que me la están dando, que son 100 newton metro, ¿no? Aquí en el problema. La constante aquí está, 100 newton metro. Entonces aquí vamos a colocar F igual a 100 newton sobre metro por la longitud del resorte ya deformado. Esos son estos 5 metros. La longitud que va a medir el resorte ya deformado. Menos la longitud del resorte sin deformarse. Entonces aquí me dicen que sin deformarse mide 3 metros. Entonces menos 3 metros. Esto me permitiría calcular ya la fuerza en el resorte. Entonces esto diría 100 newton metro por 2 metros, ¿cierto? 5 menos 3, 2 metros. Cancelamos metros y me queda que la fuerza en el resorte son 200 newton. Y ahora, como aquí yo había dicho que el triángulo era isósceles, y habíamos dicho que la fuerza de acá debería ser la misma tensión acá, que estos dos lados del triángulo deben ser iguales, entonces concluyo que la tensión también son 200 newton. Y ahí estaría resuelto mi ejercicio. Ese sería el valor de la fuerza de tensión. Bueno, algo bien importante a tener acá en cuenta es, fíjense que lo primero que hicimos fue dibujar el vector peso. Y aquí está la cola del vector, mire, ahí está la cola del peso. Y aquí está la cabeza del peso. ¿Cierto? Lo dibujé de alguna longitud, que dije que esta longitud para mí era una medida de 120 newton. Que es diferente esta longitud a esta longitud, ¿no? Una cosa es la geometría, otra cosa es el valor de la intensidad de la fuerza. Entonces aquí está mi fuerza, 120 newton. En la cabeza del vector, que es vertical, ¿no? El peso siempre es vertical, o sea, este vector ya está definido. En la cabeza debe salir alguno de los otros dos vectores. Entonces, como la fuerza iba hacia arriba, pues yo saqué la fuerza, fíjense. Entonces coloqué aquí la fuerza yendo hacia arriba tal como estaba mostrada. Y en la cabeza de debe arrancar la cola del otro, o sea, la cola de la tensión, mire. Y este vector tensión debe llegar a la cola del vector peso para que se cierre el triángulo. Y ahí está el triángulo de fuerza cerrado. Esta es la clave del problema. Bueno, y como siempre los invito a que se suscriban, que compartan los videos, que recomienden el material a sus compañeros y si ustedes necesitan algún ejercicio y hay algún tiempo, pues les colaboro.